Federico, pero mientras tanto tengo a Federico Berigoy, que es el director nacional de los árbitros en Argentina, y quería preguntarle a Federico, hola, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola Hernán, ¿cómo estás? Sí, bien, todo muy bien. Todo muy bien. Bueno, me alegro. Yo digo que hace tantos años, Federico, que laburamos de esto, que nosotros siempre decimos que River quiere a tal árbitro, Boca quiere a tal árbitro, para un superclásico, River y Boca. Y yo no sé si a ustedes les llega o no les llega, pero que se habla, se habla. Ahora, yo creo que los árbitros medio que ni se enteran en la gran parte de esta parte de la cocina. Les puede llegar alguno que otro, porque si es muy futbolero y está escuchando la radio, está escuchando la tele, está leyendo algún diario, sabrá que algún club lo quiere o no lo quiere. Pero básicamente no creo que ustedes se metan mucho en eso, te diría que nada. Pero claro, cuando hoy se escucha lo que se escucha de estas escuchas, justamente de Grondona con Tinelli, termina a tu gente, a tus árbitros quizás involucrados en el medio, por lo menos porque hablaron de ellos, y no sé cómo lo has tomado vos, si has hablado con Delfino y con Truco, que justo se hablaba de ellos, si ya lo toman como algo normal. Sí, mira, en primer lugar, Hernán, obviamente los aparto a ellos de todo esto porque no tienen absolutamente nada que ver, y esto es lo mismo que yo hablé con vos de tal persona y por eso esa persona la involucremos en algún tipo de situación, ¿no? Entonces me parece que hablar de ellos realmente sería gastar energía en algo que no tiene sentido. Y después déjame decirte también, Hernán, en mi opinión, y es una opinión totalmente personal, me parece una bajeza muy grande lo que trascendió, ¿no? Porque es una charla en un ámbito privado entre dos dirigentes de fútbol, y los dirigentes de fútbol, hablan de jugadores, hablan de árbitros, hablan de pases, y en ningún momento, por lo que yo escuché, hablaron de algo que está fuera del marco de la ley. Entonces, vos me decís, bueno, pasaron una escucha y descubrieron que quiénes son los ladrones del Banco Río. Bueno, perfecto, se arma una causa judicial, lo que sea. Acá estaban hablando de fútbol, de arbitraje, de horario de partidos y absolutamente de nada más, entre dos dirigentes de fútbol. Entonces, no, sinceramente me sorprende y me parece realmente de una bajeza muy grande hacer trascender ese tipo de charlas personales, ¿no? Yo, Federico, creo que, no sé cómo lo tomaste vos, independientemente de la bajeza y de la bronca, y entiendo lo que decís. A ver, el mundo del fútbol creo que no se sorprende, que lo entiende como una charla futbolera, lo hace en un programa de La Nata, que además él se jacta de no saber de fútbol, dice a mí no me interesa el fútbol, no sé de fútbol, y yo escuché, porque obviamente cuando uno labura de esto, cuando dicen hay escuchas de Tinelli y de Grondona, así lo anunció más temprano, el programa de La Nata en Radio Mitre se escucha mucho, entonces me puse a escucharlo, quería saber de qué hablaban, te juro que me imaginé que era algo parecido, deben hablar de que alguna vez pidió un árbitro, recordé inmediatamente que Tinelli alguna vez dijo que había pedido 30 o 35 árbitros en su vida, sobre todo con Grondona, y que de ahí a que a alguno le hayan dado bola era una historia. Digo, Grondona jugaba ese juego, gobernaba de esa forma, pero te pregunto si a ustedes los termina afectando de alguna forma. No, en absoluto, porque un árbitro sabe que cuando va a dirigir un partido tiene que dar su 100% y dar lo mejor por el escudo que lleva en el pecho, ya sea el de la Asociación del Fútbol Argentino, el escudo FIFA, el escudo de su sindicato, y se preparó, estudió y entrena día a día para dar lo mejor. Y los árbitros argentinos, como también es el caso de Delfino y el caso de Truco, que fueron nombrados ahora, salen cada partido a dar lo mejor. Entonces, obviamente que el árbitro no se entera de esta situación y no tiene por qué enterarse, y cuando llega el día del partido, te repito, lo único que hace un árbitro es salir a dar lo mejor para llevar el partido a buen puerto. Uh-huh. ¿Y entendés que a alguien que no es del fútbol le llama la atención? Sí, bueno, está bien. Obviamente que la gente que consume fútbol y la gente ajena al fútbol puede opinar, puede decir lo que quiera y puede, digamos, plantear las hipótesis que quieran plantear, Hernán. Acá la realidad es otra.
acá la realidad es otra. Hay mucho mito urbano, hay mucha leyenda en el colectivo imaginario de la gente, que acá los lunes se llama desde el primer dirigente hasta el último y te dice quiero a Juancito, Pepito, las líneas de cuarto árbitro, el cartel electrónico y los banderines, y no es cierto. Sí. Mirá, desde que yo estoy en la AFA y desde que el presidente de la AFA me encomendó esta misión a mí, yo con el único que hablo de arbitraje es con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, porque es lo que corresponde y así debe ser. Después, que llevo 28 años en la AFA y que conozco absolutamente a todos los dirigentes y obviamente trabajo en la AFA y me los cruzo y hablamos de arbitraje de fútbol, obviamente que sí, y bienvenido sea, y hasta a veces aprendemos y crecemos juntos, hasta a veces tienen una mirada particular sobre un árbitro y explicándole cómo es ese árbitro, cómo es la persona, cómo vive, de qué vive, terminan entendiendo o creyendo en ese árbitro cuando tal vez antes no lo hacían. Entonces, te repito, esto de que los lunes hay toda una llamada constante, viste, solicitando, pidiendo, no es así, lejos está de ser. Y con el que sí hablo de arbitraje, porque lo que corresponde y lo que debe ser, es con el presidente de la AFA, con Chiquitapia. Que de hecho, sea de paso, se preocupa y se ocupa muchísimo de los árbitros en todo sentido, ¿no? En la capacitación, en la formación, en su bienestar, en estar bien, obviamente, en la parte económica, que estén al día con los sueldos, está en todos los detalles con los árbitros argentinos. Vos no estabas en este puesto cuando estaba Grondona, pero cuando estabas Grondona, ¿escuchabas que había alguna cuestión más o simplemente se hablaba más de estos temas que creo que hoy no se habla tanto? Porque creo que Grondona tenía una forma de gobernar medio como que jugaba a hacer favores, aunque no los hacía del todo, ¿no? Ya, Hernán, te repito, desde el año 91 que estoy en AFA y dirigí Primera División 14 años y del año 2013 soy secretario general también de los árbitros y he hablado con Grondona infinidad de veces y he estado en la casa de Grondona trabajando en pos del arbitraje y a mí jamás Grondona osó decirme algo sobre un árbitro o para que dirija un árbitro o que un árbitro vaya a tal partido. Te habla Federico Brigoy y te hablo, no te estoy tirando la cara obviamente, pero con la realidad de lo que fue mi carrera en el fútbol argentino. A mí Grondona nunca me sugirió, ni me pidió, ni me dijo nada sobre los árbitros. Al contrario, los presidentes de las asociaciones siempre quieren lo mejor para el fútbol argentino. Y si el arbitraje anda bien, obviamente el fútbol anda bien. Y te hago la última de este tema porque te quiero hacer dos preguntas más de otra cosa. ¿Te da bronca esto o lo tomaste como, bueno, ya está, miremos por otro lado? No, me da mucha bronca porque obviamente conozco absolutamente a todos los árbitros, sé cómo se dedican a esta profesión, sé lo que dan por esta profesión, sé que se entrenan, se capacitan, sufren, obviamente a veces también disfrutan esta carrera, entonces que encima se quiera generar todo un halo de sospecha alrededor de los árbitros porque dos dirigentes están hablando de fútbol, obviamente que me genera bronca. Hablamos con Rapalini antes de que fuera papá, creo que ya fue, y hablamos con Germán Delfino, creo que con ninguno más durante esta cuarentena, centena, no sé ni cómo llamarla ya. Y hablábamos mucho porque la verdad que queríamos hablar de cómo iban los árbitros, porque hablamos de los jugadores, hablamos de los entrenadores, de los preparadores físicos, de los médicos, pero de los árbitros que también tienen que entrenarse y demás, hablamos poquito. ¿Cómo van llevando eso y cómo crees también que es la vuelta para ustedes? Vos por más que no estés dirigiendo y seguís siendo árbitro, y digo, ¿cómo va a ser la vuelta para ustedes, ¿no? En cuanto al físico, en cuanto al ritmo, algún cambio de regla, no sé. Mira, la realidad es que los árbitros, desde que empezó la cuarentena, ellos no han parado un solo día, porque implementamos todo un abordaje educativo, educacional, con distintos tópicos, entre ellos las modificaciones reglamentarias,
en la cual hemos capacitado a 700 árbitros de AFA con clases que se abrían los lunes, miércoles y viernes por Zoom, y además ellos martes y jueves y sábados por Zoom entrenan. O sea que están en plena actividad, estamos constantemente encima de ellos para lo que necesiten y obviamente conteniéndolos en estos tiempos de pandemia. Así que en ese punto están como para que cuando vuelva esto un poquito a la normalidad, hagan un mes de pretemporada y ya estén listos para salir a dirigir, Hernán. Bien, y la última, este lío económico que va a haber en el mundo y demás, que seguramente también afecte a la Asociación del Fútbol Argentino, a los árbitros, a Argentina toda, a Sudamérica, con el tema del VAR y demás, que había que implementarlo y que, bueno, es un gasto de dinero que normalmente no estaba antes. ¿Puede retrasar la implementación del VAR en Argentina o no tendrá nada que ver porque es un presupuesto aparte? No, en absoluto, porque hay un presupuesto ya destinado. Obviamente lo que retrasó es la capacitación, producto de la pandemia que estamos viviendo todos y que ha retrasado absolutamente todo proceso o camino educativo. En cuanto a esto, obviamente se normalice y podamos poner en aula a los árbitros para que ellos puedan seguir capacitándose para cumplir con el protocolo dictado por FIFA. Lo vamos a realizar, lo vamos a terminar, nos van a aprobar y ahí vamos a estar en condiciones de que el VAR esté en Argentina. Federico, gracias, te mando un abrazo. Abrazo grande, Hernán, nos vemos.